Bueno, nos encontramos hoy en el consultorio del traumatólogo Gonzalo Rojo, también un deportista de élite, se puede decir, ha pasado por el fútbol, por la paleta actualmente, se desenvuelve muy bien, pero vamos a hablar de la actividad profesional. Puntualmente, Gonza, gracias por la nota y comentame un poquito de las lesiones más comunes que tienen los futbolistas, los de la paleta, los del tenis, para ir sabiendo y si tenemos algún tipo de prevención en esto. ¿Cómo andas, Carly? Gracias por la nota. Sí, antes que me olvide, de deportista de elite, nada. Bueno, pero tenemos que venderte. Sí, está bien. Mira, es muy variado el tema. Ya los deportes que me nombraste son muy diferentes. Sí, En fútbol y en varios deportes de contacto, hoy es lo más temido es la lesión ligamentaria. exacto. Como prevención, más que un buen entrenamiento, un buen estado físico, es la mejor prevención. Pero bueno, hay casos que a pesar de tener todo eso, existen lesiones iguales. El otro día había un estudio que hablaban del año pasado que se había armado un revuelo porque para la misma fecha se habían lesionado 24 jugadores profesionales y este año hubo menos de la mitad, con exactamente la misma incidencia, mismo entrenamiento. Entonces tiene que ver mucho con un montón de cosas que uno no las puede manejar. Pero bueno, acá estamos hablando de nuestro ámbito de deportes más amateur Sí, sí. y, y uno trata de ayudar o de prevenir en lo que puede, pero los clubes y todo eso están al tanto, los profes están al tanto, así que se trata de hacer mucho hincapié justamente en prevención de lesiones. Fútbol, básquet, rugby, todo eso son muy propensos a tener lesiones ligamentarias. Ya cuando nos vamos a deportes por ahí como paleta, vóley, ahí estamos hablando más de lesiones que juegan más lo que es miembro superior, entonces es muy frecuente la incidencia de tendinitis, de lesiones de miembro superior que no tendrían que ver tanto con, o esguinces, pero no tendrían que ver tanto con lesiones ligamentarias de rodilla. Sí. Además, se va a incrementar las lesiones porque hay cada vez más gente que practica deportes, obviamente. Más allá Exacto. de que ha mejorado mucho la medicina, te dejo a vos hablar, por supuesto, pero me parece a mí, Sí, viéndolo desde afuera. siempre el deportista que hace un deporte de equipo es como que vos tenés a alguien que te guía. Yo lo veo como más complicado de manejar es el paciente que quiere arrancar a hacer actividad y que no sabe con qué empezar o que cree que caminar solamente no le tendría que molestar nada y salen a caminar 1 hora todos los días. Y eso te va a traer dolores o pacientes que tienen aparte alguna patología degenerativa como puede ser una artrosis de rodilla, cadera, y que justamente es una cuestión mecánica y que el caminar no hace bien, que es lo que le va a mandar el resto de los médicos lo van a mandar a caminar y justamente para el traumatólogo no es lo que más Mira aconsejable. vos, en la jerga lo que más se dice, lo importante es caminar, no Claro, quedarse, no bueno, quedarse bueno, parado, por eso. al menos caminar 40 minutos, te dicen. Y si vos tenés un proceso degenerativo en la rodilla como artrosis, el caminar te va a ser peor. Te va a ser peor, entonces hay que buscarle que haga actividad física sin impacto, ya sea andar en bicicleta, algún deporte en el agua, pero que no tengas impacto porque es donde más lo va a sufrir. Y veo mucha gente que encima no solo que quiere caminar, sino que quiere correr. Y que quiere correr con sobrepeso, con poco entrenamiento, con empezar de un mes caminando, ya el segundo mes quieren largarse a correr. Entonces, todas esas cosas creo que no es que cualquiera puede correr, cualquiera puede caminar, hay un montón de cosas que hay que prestarle un poco de atención, me parece. Seguro. Por eso la gente consulta el buen vecino le dice, che, vamos a salir a caminar a dos, empezá a correr 100 metros, 200 metros sin quizás haber consultado antes a un profesional. Sí, aparte también el salir a caminar es difícil que vos salgas, tenés que salir a caminar con alguien que no te saque de tu ritmo. La idea de caminar es ir al ritmo que vos puedas, que no tengas que exigirte y la distancia tiene que ser de menos a más. Siempre empezar a darle como un entrenamiento a todo esto. No querer salir a caminar y porque hay alguien que viene caminando hace 6 meses y no tengo con quién, salgo con él. La idea es que vos vayas a tu ritmo, porque si no terminás en alguna lesión seguro. Seguro. Y hoy por hoy, más allá de que, reiteremos, mejoró mucho la medicina, incluso cuando las operaciones son mucho más efectivas ahora que antes, duran mucho menos, ¿verdad? Todo va avanzando y siempre la idea es
que el proceso de recuperación sea más corto y que la cirugía sea lo menos traumática. Entonces se van haciendo cada vez menos incisiones, se van haciendo incisiones más chicas, eso genera que el tiempo de recuperación sea menor, pero siempre todos esos estudios, todos esos avances se están dando sobre deportistas de alto rendimiento que por decanto después llegan a los pacientes amateur, obviamente. Bueno, pero vos, ¿cómo lo ves en tu consultorio en particular? Que cada vez tenés más. Hay lesiones, también es como que hay épocas, ¿no? Pero hay épocas donde vos, el clima lo permite, aumentan las lesiones porque hay justamente más gente que sale a hacer actividad, cuando viene la época de primavera y claro, eso es como que explota. Pero bueno, después durante todo el año hay un montón de gente que hace actividad física, o sea que lesiones hay durante todo el año. Y tiene que ver mucho el tema de prevención. Yo creo que hoy lo importante es la prevención es fundamental para no llegar a tener una lesión donde ya es tarde. Cuando vos te lesionaste ya lo único que te queda es tratar de solucionarlo. Sí, alguna, siéndonos un poco tremendista, alguna lesión que te haya sorprendido para bien o para mal. Digo, para bien es si la recuperación fue mucho más leve de lo que pensabas o directamente alguna que te sorprendió por lo... No es que, o sea, ya como que a esta altura es muy raro que algo te sorprenda porque hemos visto, no tanto acá, pero más cuando estábamos en Buenos Aires en la residencia, ya vimos de todo, ¿viste? Pero acá es como que la idea es siempre, cada lesión tiene su tiempo, no es que haya mejores médicos o peores médicos en donde la van a curar antes o después, todo tiene su evolución y su tiempo biológico. No, por querer acortar esos tiempos terminamos haciendo macanas. Claro. Entonces hay que esperar que eso cumpla su función y que el tiempo necesario cure lo que tiene que curar. Obviamente en la posición que tenga que curar y con la solución que sea, si es quirúrgica o si es kinesiológica o si es con métodos ortopédicos, pero no apurar eso, no querer hacerlo antes. Yo te voy transmitiendo lo que me consultaban a mí y te dicen, ¿vas a verlo a Gonzalo? Sí, voy a verlo. ¿Las prótesis sigue siendo un problema desde lo económico conseguirlas? Sí, hoy en día es un problema desde lo económico, la parte del país está complicado con todo lo que es salud, con todo lo que son obras sociales. Hay prótesis, se consiguen, pero son caras y es difícil a veces que las obras sociales cubran una buena prótesis, pero se consiguen en el mercado están, pero bueno, la mayoría de las obras sociales la están entregando. Algunas como Yoma, que estamos teniendo muchos problemas con Yoma, que no solo lo tenemos acá, está en toda la provincia igual, es muy difícil, ¿viste? Que te entreguen algo. Claro. Bueno, Gonzalo, no te molesto más en tu trabajo en particular. La entrevista da para mucho más minutos, seguramente la vamos a repetir, pero en otro momento, más o menos para tener una idea, un pantallazo general del tema de lesión. Muchas gracias. Dale, Carly, muchas gracias por la nota y saludos.